Y como saben, ayer fue el sorteo de la UEFA Champions League. Y para los que son de México y tienen TNT Sport, pues fue un poco más interesante el sorteo. Pero en fin, sea como sea, estos fueron los resultados del sorteo y estos son los cruces y vamos a hablar de ellos. Algo que no me gustó es que no se respetara la regla de que en octavos no se jueguen entre equipos del mismo país. Me parece un poco absurdo que no se mantenga esa regla. Es decir, el Atlético de Madrid y el Real Madrid tan pronto en octavos me parece exagerado. Y más aún un Bayern Múnich Leverkusen. Siento sobre todo que, y lo mismo con el Brasil y el PSG, aunque bueno, la verdad me chupa un huevo, pero a lo que voy es que siento que no tiene sentido. Digamos que acá, bueno, ok, tiene sentido porque pues acá estamos hablando de posiciones, ya clasificaron así y se dieron un cruce entre equipos del mismo país. Pero ya en octavos, y tomando en cuenta que fue un sorteo, yo sé que al final ya estaba predeterminado los posibles rivales y todo eso, pero no me parece, a mí no me parece. Es mi única crítica a este formato de Champions, ya que España va a tener que eliminar a uno de sus representantes en octavos de final. Me parece demasiado pronto. Pero bueno, ni modo, así es la cuestión y como digo, pues bueno, es simplemente una apreciación mía. Ahora, hay que tener en cuenta que estos cuatro son una primera llave, están en un lado y estos otros cuatro están en otro lado. O sea que cualquiera de estos cuatro se puede enfrentar en la final a cualquiera de estos cuatro que están acá. Es interesante e importante para mí entenderlo. Entonces, ¿por qué? Porque podríamos tener en una final a un Real Madrid versus a un Fútbol Club Barcelona. Y vamos a hablar del caminito que ambos pueden tener, porque evidentemente para lo de las bolas calientes, pues yo creo que yo creo que favoreció esto más al Barça que el Madrid. A ver, empecemos por este lado. El primer duelo va a ser entre el PSV Eindhoven versus el Arsenal. El Arsenal es el equipo más pecho frío que yo he visto jamás. De hecho, estoy grabando este video mientras que el Arsenal perdió un partido clave por la Premier League. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pecho frío donde no los haya, ¿no? En fin, es que de verdad nunca he visto un equipo tan pecho frío como el Arsenal, pero bueno, ni modo, así es la vida, supongo. Pero en fin. Mientras que el PSV viene derrotando a la Juventus, que era de los proyectos más interesantes, por lo menos para mí, de los proyectos más interesantes que había en Europa. Así que la verdad que más que fe, yo sí le tengo como que un poco de miedo al PSV. O sea, yo no le tendría respeto más que miedo. Respeto al PSV, yo le tendría. Así que yo apostaría por el PSV. Si me tengo que arriesgar a un resultado un poco improbable, un poco difícil de creer, yo apostaría por el PSV. Yo creo que el PSV nos puede regalar una de las primeras sorpresas de esta Champions League, de estos octavos de final. Ahora vamos con el duelo tal vez más interesante de toda la jornada, o tal vez el segundo, ya veremos. Que sí, que justamente en la llave en la que está el Real Madrid están los dos duelos más importantes de la Champions. Pero vamos primero con el Real Madrid versus Atlético de Madrid. Aunque no lo parezca, ambos están bastante igualados en el historial de los últimos años. Es un duelo muy, muy igualado, repito, aunque no lo parezca. Entonces, ¿quién va a pasar? Aquí hay que tomar algo en cuenta. Si el Atlético de Madrid no tuviese tantos partidos contra el Barça, contra el propio Real Madrid, o sea, tiene una seguidilla de partidos loquísima donde se va a enfrentar tanto el Barça y el Real Madrid. Creo que el Real Madrid 2 veces y el Barça como 3 veces. Si no tuviese esa seguidilla de partidos, yo diría que perdón, que pasaría el Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid entre medias tiene que jugar contra unas Palmas, con todo respeto a las Palmas, pero a eso me refiero, equipos de media tabla para abajo, yo diría que pasa el Atlético de Madrid, pero siendo el caso contrario de que es el Real Madrid el que si bien tampoco es que tiene un calendario tan fácil, pero evidentemente no tiene el calendario tan asfixiante que tiene el Atlético de Madrid, yo diría que pasa el Atlético de Madrid. Para mí va a pasar el Atlético de Madrid, que ojo, tampoco es que tiene un calendario tan fácil el Real Madrid, pero evidentemente más accesible y más tranquilo que el del Atlético de Madrid. Así que para mí va a pasar el Real Madrid por una cuestión de desgaste. El Atlético de Madrid va a tener un desgaste muy, muy difícil. Va a tener un desgaste, perdón, muy, muy grande. O sea, es que imagínate enfrentarte 2 veces al Barça, perdón, 3 veces al Barça y bueno, afrontar esta llave de Champions League. Entonces, a mí me parece que el desgaste va a ser muy, muy grande.
el que va a tener el Atlético de Madrid, y va a tener que elegir ir a lo seguro y pelear la liga, porque la liga la tiene ahí nomás, o arriesgarse a esta Champions League que después te pueden eliminar. Porque sí, bueno, a ver, tampoco es que si pasa el Atlético de Madrid se enfrentaría al PSV o al Arsenal, que son rivales ganables, ¿no? Que son rivales bastante ganables, pero ahí está el detalle, ¿qué va a elegir Simeone pelear? Ese es el tema, porque en algún momento va a tener que hacer algunos cambios, va a tener que darle descanso a algunos futbolistas, entonces yo creo que ahí está lo interesante de esta llave, que va a tener el Simeone que tomar una decisión. Entonces, para mí va a pasar el Real Madrid. Tiene el contexto a favor, en mi opinión, por lo menos. Tiene el contexto a favor. Después el Paris Saint-Germain versus el Liverpool, que probablemente sea la final adelantada y una de las polémicas de la noche con el formato. O sea, ¿para qué le sirve al Liverpool quedar primero si al final le va a tocar igualmente enfrentarse al Paris Saint-Germain? Y la respuesta es sencilla. O sea, es que el PSG tampoco hizo una gran fase de liga. Esa es la cuestión. Si bien es cierto que el PSG queda en la fase de liga donde pues los equipos eran cabezas de serie, acá está, pero mira que quedó, o sea, a nada, o sea, estuvo a nada de quedar en esta situación. Entonces a lo que voy es que el PSG en realidad no hizo una fase de liga tan brillante. El PSG es que todos los que hacen fases de liga son equipos que no le alcanzaron para estar entre los mejores. Yo sé que esto sonará un poco ilógico, pero la realidad es que sí, o sea, el PSG pues simplemente no le da para ser un equipo o no fue de los equipos más importantes o de los que tuvieron un mejor rendimiento en esta fase de liga de la Champions League. Entonces, en realidad, la lógica es que el Liverpool debería ganarle con bastante facilidad al PSG porque no fue un equipo tan regular. Es verdad que el fútbol es bastante cambiable, pero la lógica de este formato es que los equipos que se enfrentan, que están que clasificaron directamente a los octavos de final, están por encima, y más que todo el primero, están muy por encima de los equipos que terminaron clasificando vía el repechaje. Entonces, la lógica de este formato es que se está enfrentando el primero con un equipo que solo le alcanzó para llegar acá por medio del repechaje y que de hecho no es tan alto en su posición. Así que, en mi opinión, por lo menos creo que está claro que la lógica del formato tiene sentido. Por lo menos para mí tiene sentido el formato, simplemente que se dio esa casualidad que un equipo con bastante presupuesto, con muy buena plantilla, pues le dio para clasificar en el repechaje. O sea, imagínate, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que le hubiese tocado enfrentarse al Manchester City, ¿no? Y tú dirías, uy, se va a enfrentar al Manchester City. Pero es que el Manchester City fue de los peores equipos de la fase de liga. Evidentemente pasó al Real Madrid de calle, pero imagínate que hubiese sido al revés. Es lo mismo, para mí es lo mismo. O sea, ya que el PSG tenga el nombre, el prestigio, lo que sea, pues es otra cosa. Pero la realidad es que en esta Champions League de momento, sí, es fuerte o da la impresión que es súper poderoso porque Olivo Albrecht, pero la realidad es que la fase de liga el PSG estuvo al nivel del City en cuestión de que estaba sufriendo por ver si clasificaba o no. Es de hecho en un duelo individual donde el PSG le gana al City, donde pues el PSG ya quedó un poco más tranquilo de que iba a clasificar al repechaje de la Champions League. Entonces para mí no es ilógico, simplemente que se dio esa casualidad. Y se dan. Yo, de hecho, yo diría que Liverpool va a pasar fácil, porque es un equipo más compacto. Es verdad que da la sensación de que el PSG tiene a futbolistas más talentosos, o por lo menos da la sensación de que Dembélé está en un mejor momento. Lo de Carabasquelia, Barcolá, pero la realidad es que para mí Liverpool debe pasar fácil esta eliminatoria. Yo diría que puede pasar caminando, ganando tranquilamente los dos partidos. Pero ya depende de cómo lo vea cada quien. Por lo menos en mi opinión creo que es así. Creo que el PSG debería pasar de manera sencilla esta eliminatoria, pero depende de cada uno también. Vamos con el siguiente duelo, un Brujas-Aston Villa, un Brujas donde está Joel Ordóñez, y sobra decir que espero que Joel Ordóñez clasifique a la siguiente ronda. Creo que eso sobra decirlo, pero habrá que ver, ¿no? Si se le da al Brujas, porque el Aston Villa no importa lo que digan los fanáticos del Dibu, no que el Aston Villa tiene un mal equipo, el Dibu se come un gol o más de un gol por partido porque la defensa es mala. La realidad es que el Aston Villa es un equipazo, es un buen equipo. A lo Inter de Milán. ¿Por qué digo a lo Inter de Milán? Porque básicamente hace lo del Inter. Eh, que es un equipo que, pues bueno, o sea, está conformado por descartes de otros equipos más importantes. Por ejemplo, está ahí Rashford,
Eh, a ver, está Rashford, está Asensio y otro más había que creo que también vino por descarte. Pero sobre todo Rashford y Asensio son los que más me suenan, pero creo que hubo otro más que vino por descarte. La cuestión es esa, que está lleno de descartes, o sea, pero lo formó, o sea, pero formó un gran equipo igualmente. Entonces, en mi opinión, la verdad que lo del Aston Villa es tremendo y se enfrentaron Brujas que tiene el fútbol, es un equipo bastante compacto, lleno de talento también, joven, pero que para mí la jerarquía del Aston Villa va a terminar pesando. Luego vamos con el Benfica Barcelona. Para muchos, la mejor remontada de la historia, una de las mejores de la Champions League, en la fase de Liga. A mí, sinceramente, no me vengan con huevadas. No me vengan con huevadas. Yo incluso te puedo aceptar el robo tremendo que le hizo el Barcelona al PSG como una gran remontada, pero lo que se vio entre el Benfica y el Barcelona es una payasada. O sea, la cantidad de errores, los goles absurdos. Yo, sinceramente, a la gente que defiende ese tipo de cosas, o sea, no ve fútbol. Yo a veces veo páginas y con miles de likes que te dicen, wow, qué remontada, va a quedar en los libros de la historia de la Champions League. Y hay gente que no ve fútbol, simplemente ve fútbol o por TikTok o ver fútbol por Twitter, nada más. Es increíble, no lo puedo decir de otra manera, porque ¿cómo puedes decir que esa remontada fue algo increíble? Y aquí viene mi punto, o sea, va a ser difícil analizarlo, porque el Barcelona no está en un buen momento, el Barcelona es puntero de la liga, pero a mí no me llama, la verdad, especialmente la atención. No siento que el Barcelona sea un equipo realmente competitivo. No lo veo, es que yo no veo al Barcelona siendo realmente competitivo. Eh, sí, sí, o sea, están punteros de liga, juegan relativamente bien, pero es muy irregular, ese es mi problema, el Barcelona es muy irregular. Esa es la cuestión, es muy, muy irregular el Barcelona. Entonces no sabría decirte si está en un nivel muy óptimo o no, esa es la cuestión. Y el Benfica, que es un poco más regular en su rendimiento, pero claramente no tiene la misma calidad que el Barcelona. Entonces esa es la cuestión. Es difícil, es difícil. Mira, yo hubiese dicho Benfica, pero quiero que pase el Barcelona. Y quiero que pase el Barcelona y ya sabrán que sin una asistencia creo que puede ser Barcelona, pero sin ninguna asistencia de Di María. Ojalá que se dé eso. Eh, yo creo que va a pasar el Barcelona. Más que lo que quiero, también creo que va a pasar el Fútbol Club Barcelona. Después tendremos el Borussia Dortmund Lille. A ver. Es verdad que el Lille termina clasificando directamente a la fase de liga, eso es cierto, o sea, no es un equipo que tuvo que necesitar los repechajes, incluso, o sea, seamos claros, el Lille tuvo una mejor fase de liga que el propio Paris Saint-Germain, pero es que los equipos franceses son los equipos franceses y no sé, yo diría que el Dortmund debería pasar de calle esta ronda, pero bueno, ok, digamos que bueno, está bien, ok, está bien. Vamos a darle una confianza al Lille. Voy a apostar por el Lille, sobre todo por la fase de liga que hizo. Y ojalá me calle la boca de esta manera los equipos franceses, ¿no? Que yo básicamente les digo que son malos, literal. Ojalá los equipos franceses me caen la boca en estos octavos de final. Pero bueno, apostamos a Lille. Otro resultado que creo que la mayoría no va a esperar. Pero digamos Lille, ok. Digamos Lille. El Lille va a pasar de ronda. Ok. Después tenemos uno de los duelos más interesantes, o probablemente o el más interesante, que yo creo que aquí puede definirse el próximo monarca del fútbol alemán. Porque si bien el Bayern Múnich está puntero, probablemente gane la liga, le va a dar para ganar la liga, pero claramente a nivel futbolístico del Bayern es asqueroso, sobre todo en defensa, es muy asqueroso. Sobre todo por una decisión que yo no entiendo, o sea, de verdad lo digo, no entiendo la decisión del entrenador de seguir confiando en Upamecano y en Kim Millae, por lo menos deja de confiar en uno, pero ¿por qué confía en dos? Esa es la cuestión, ese es mi problema. Por algún motivo, Company sigue confiando en los dos. Yo entendería que confíe solo en uno, o sea, ya, ok, confía en Upamecano o confía en Kim Min-jae, pero ¿por qué en los dos? Eso es lo que no entiendo. Y lo peor es que la siguiente temporada va a mantener esa defensa. Entonces, para mí, esa defensa que ya tuvo muchísimos problemas en ambos partidos, porque yo me vi casi completos, ambos partidos de Bundesliga, esa defensa va a ser aguas. O sea, para mí va a pasar el Leverkusen. Yo creo que ya entendería que en 2 partidos te salves de una goleada, porque sí, porque
se salvó de una goleada, en ambos partidos se salvó de una goleada el Bayern Múnich ante el Bayern Leverkusen. Ahora el tema es, ¿se volverá a salvar de la goleada? Esa es la cuestión. O sea, entiendo que te salves una vez, pero que ya te salves dos veces. No sé, bueno, se salvó, perdón, dos veces. El tema es, te salvarías tres veces ya, habiéndote salvado dos veces. Esa es la cuestión. No sé si se va a salvar una tercera vez de una goleada el Bayern Múnich. Ojo que también puede ser diferente. Capaz el Bayern Múnich ahora sí defienda bien, juega un gran nivel, pero yo no lo creo. La verdad que este es uno de los peores Bayern que yo he visto, incluso peor que el de la temporada pasada. Por lo menos para mí. Va a salir campeón, pero es peor. Para mí este Bayern Múnich es peor que el de las temporadas pasadas, pero ya dependerá de cada quien, de cómo lo vea cada quien. Por lo menos en mi opinión, en lo que respecta a mi opinión, creo que va a pasar el Bayern Leverkusen. Creo que es algo bastante claro. Y luego tenemos la revancha del fútbol italiano entre el Inter y el Feyenoord. Recordemos que el Feyenoord eliminó al Milan. ¿Será que su clásico rival lo venga? Pues bueno, habrá que ver. En mi opinión, creo que evidentemente es lógico pensar que va a pasar el Inter. El Inter, a diferencia del Milan y la Juventus, es un proyecto ya establecido. Es un proyecto que ya tiene algunos años, que aparte se ha reforzado bastante bien. Es verdad que se ha reforzado tipo, eh, o sea, Aston Villa, ¿no? Con futbolistas que algunos son descartes de los principales equipos de Europa, ¿no? Eso es verdad, pero también es cierto que hay algunos jugadores muy jóvenes que llegaron al Inter y que ahora son figuras mundiales, como Varela o Canteranos, Varela, Bastoni, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que va a pasar el Inter. Y así concluiría mis pronósticos y mi análisis. La verdad que todos los duelos están interesantes. Eh, Tal vez el menos interesante sea el Brujas Aston Villa, pero aún así me parece un duelo muy llamativo, de ahí interesante. O sea, es increíble cómo hay una malla para coger e ir, bueno, y el Brujas, perdón, y el Borussia Dortmund Lille, ¿no? Creo que hay una malla ahora para poder descartar equipos tal vez no tan interesantes y mantener a los equipos grandes en las siguientes rondas de la Champions League. Creo que esta fase de liga ha sido esa malla para que los equipos pequeños no pasen o no todos, solo los que realmente se merezcan, que tengan un buen nivel, porque a veces pasaba de que había en un mismo fase de grupos, en la fase de grupos antigua, había en un mismo grupo tres equipos importantes de Europa. Y por casualidades del destino, uno de ellos, pues bueno, o por evidencias, ¿no? Uno de ellos iba a quedar. Entonces ya los octavos no eran tan llamativos, o no todos los octavos eran tan llamativos. Después ya en los cuartos se ponía interesante, pero ya eso era otra cosa, ¿no? Yo creo que tuvimos una fase de 16avos, o como yo me gusta llamarlo, la fase de repechaje, creo que fue bastante buena. También tuvimos, y ahora tenemos unos octavos que también son bastante buenos. Así que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo sigue este formato de Champions a futuro. En fin, yo dejaría el video hasta aquí y nos veríamos en la próxima. Bye bye. Ah, bueno, y déjame tu opinión en los comentarios. Y también puedes dar tus pronósticos en los comentarios.